nuestro invitado, el doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Rosa María, adelante. Así es, estamos con Pedro Cateriano esta mañana para hablar un poco del momento político y de algunos temas que le tocaron, ¿no es cierto?, en su larga carrera política, digamos, ser testigo. Buenos días, Pedro, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, encantado de estar en tu programa. Yo veía fotos de LUM con Mario Vargas Llosa, que fue uno de los promotores también de la idea. Y ese fue un momento en el que creo que la mayoría del país y la mayoría pensante del país y la mayoría política del país decidió que sí, que de este tema se tenía que hablar a las siguientes generaciones con la verdad, explicar todo lo que había pasado, porque el propósito educativo es que esto no se repita más. Parece que ese momento hubiera desaparecido. Cuéntanos un poco de ese momento y tu participación en estos hechos. Sí, lamentablemente da esa impresión. Y lo penoso, Rosa María, es la señal de incultura y hay que decirlo también de amenaza a la libertad en democracia, ¿no? Cerrar un museo es, digámoslo, una señal muy primitiva. No creo que en una democracia sana esto ocurra. Por esa razón creo que hay que lamentar y condenar esta clase de actos administrativos, porque en el fondo lo que muestran es una tentación totalitaria. Uno puede discrepar, pero si vamos a censurar, si la censura por conveniencia o por prejuicios ideológicos es conveniente, bueno, entramos ahí sí a un sistema autoritario, ¿no? No se le puede acusar de senderista ni procomunista a Mario Vargas Llosa, que impulsó esta iniciativa. Por el contrario, algo que se suele olvidar y que en estos días recordaba en una entrevista con TV Perú, Vargas Llosa en el peor momento, o en uno de los peores momentos del país, dejó de lado su comodidad, su vocación de escritor para para iniciar una campaña en defensa de la democracia y del orden constitucional, y en un gesto de valentía que pocos conocen y algunos no quieren recordar, en plena acción del terrorismo. ¿Por qué? No hay que olvidar que Alan García dejó el país con zonas importantes del Perú controladas por el terrorismo. En ese contexto, Vargas Llosa hizo su campaña No, y no solo presidencial. eso, Vargas Llosa conoció la cara del terrorismo cuando tuvo que investigar Uchubajay. Exactamente. O sea, el presidente Belaúnde le pide una comisión independiente. ¿Qué es lo que hace un demócrata? Miren ustedes el paralelo, ¿no? Un demócrata, ante una situación, una matanza de 8 periodistas, dice, bueno, vamos a hacer una comisión independiente. Y le pide a prestigiosos intelectuales que participen en esta investigación. Y Vargas Llosa asume el liderazgo de la presidencia de esa comisión. Y va a Ayacucho, conversa con la gente, levanta la información y hace un informe en el cual explican qué era lo que estaba pasando. Estamos hablando de 1983. Bueno, Entonces, y tú has tocado un tema fundamental, el tema de la memoria. ¿Por qué un país democrático, con una democracia sólida, apoyó una iniciativa como esta? ¿Por qué Alemania decidió en esta situación apoyar la iniciativa para contar con este lugar de la memoria? Para que nunca más se vuelva a repetir en el país esto. Este proceso no fue fácil, Rosa María. Yo recuerdo, y lo cuento además en mi libro, lo que significó la etapa final para poder lograr la inauguración del lugar de la memoria, en donde tuve la oportunidad de convocar a las partes involucradas, a los que estaban en ese momento diseñando ya lo que se llama la guía museográfica, y el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, que yo les dije, si piensan ciertas cosas, díganselas, cara a cara,
porque en democracia hay que dialogar. Habrán momentos en que no nos ponemos de acuerdo y habrán otros que logremos un consenso mínimo. Y bueno, se logró avanzar y finalmente también el presidente Humala, que estaba reticente, asistió a la inauguración. Que fíjense ustedes, además lo interesante de nuestro personaje esta mañana es que era ministro, primero de Defensa y después primer ministro, de un hombre que había luchado él personalmente contra Sendero, no de boca, con un fusil en la selva, y además con unas fuerzas armadas, de las que fue el ministro de Defensa, y se logró ese momento. Yo quería preguntarle cómo lograron esos consensos. Bueno, dialogando, intercambiando impresiones. Por ejemplo, yo manifesté que por qué no estaba Andrade, o por qué no estaban los curitas polacos que ofrendaron su vida. Y recientemente, por ejemplo, que hice una visita al museo con un escritor paraguayo que quería ir a visitar el LUM, le dije al director, acá las fotos de Velasco y de Morales Bermúdez no deberían estar tan pequeñas, porque en ese momento los militares, por dedicarse a hacer política, no hicieron inteligencia y el terrorismo creció. Tomó, creo, debida nota. Siempre las cosas son perfectibles, se pueden corregir, pero digo y reitero, en un acto esta visita administrativo reciente, como este, ¿encontró alguna cosa que fuera mentira? no noté que fuera mentira. Sí, claro, uno puede decir, este señor tiene un rol que me gustaría Más que peso. fuese exactamente, ¿no? Es Pero subjetivo. son temas subjetivos y en todo caso es una etapa dolorosa de nuestro país que no se debe repetir. Y ese es el propósito de este museo. Ahora, el manejo político, la administración del museo ya son otras cosas. Claro. Y creo, en todo caso, que las autoridades tienen la oportunidad de rectificar rápidamente. Hay una imagen que me llamó la atención. Cuando López Aliaga le dice a Carlos Canales, el alcalde de Miraflores, Carlos, ciérrate el museo, algunas personas aplauden, no muchas, pero los uniformados que están en primera fila, uno aplaude, que creo que es el de la policía, pero los otros no aplauden. Bueno, o sea, es como si ese museo también nos representa a nosotros. Claro que representan las Fuerzas Armadas. Están bien representadas. Y hay que reconocer también que la iniciativa surge nada más y nada menos del gobierno de Alan García, que en este momento apreciamos algunos dirigentes afristas festejan el cierre. No, acá, y para que esto generara credibilidad y consensos, García invitó a Vargas Llosa. Entonces, fue un momento, digámoslo claramente, de un consenso de esos que aparecen efímeramente en el país. Confío que esta página pase rápidamente, porque esto sin duda alguna también, Rosa María, afecta la reputación internacional del país, ¿no? Pero es una vergüenza. Es decir, ¿cómo quedamos, por ejemplo, en la relación bilateral con Alemania, que es un país, pues, serio, ¿no? ¿Cómo quedamos ante la comunidad de los derechos humanos? Es decir, hay que rectificar esto rápidamente. Y si a alguien no le gusta la museografía que está establecida, bueno, que haga aportes, que se abra un debate, pero no adoptemos medidas absurdas como esta. Yo decía ayer que la conducta frente a este museo era como la conducta que tiene Verónica Mendoza frente a la Constitución del 93. No la lean, hay que cambiarla. Acá, no vayan, hay que cambiarla. Yo no diría solo Verónica Mendoza, Rosa. Bueno, Vladimir Cerrón. La izquierda radical. Que, por ejemplo, desconoce la legitimidad de la presidenta Boluarte, que desconoce su acceso a la Constitución, que pide un golpe de Estado mediante una propuesta de una asamblea constituyente no respetando el orden constitucional, que pide una vacancia por incapacidad moral permanente.
Sí, que no procede. esa misma izquierda que atacaba a la extrema derecha de no reconocer la victoria de Pedro Castillo es la que ahora no quiere reconocer el acceso constitucional a la presidencia de la señora Boluarte. Nos guste o no, la señora Boluarte es la presidenta de la República. Ahora, de la noche a la mañana, la señora Boluarte, después de haber sido una colaboradora cercana a Castillo, silenciosa cuando cometió tropelías, ahora es una demócrata ejemplar, es una neoliberal, Estadista. es una fascista, tampoco. No, no, ni tampoco, digo, y tampoco es un estadista, ¿no? No, No, pues, además, su no. propia impericia política lo viene demostrando. Pero de ahí a intentar romper el orden constitucional, Rosa María, eso hay que condenarlo con firmeza. El país está harto de este uso abusivo del poder político. Hace algunos años, Rosa María, cuando conversamos, dijimos, esta malinterpretación de la vacancia por incapacidad moral permanente contra Kuczynski abre una vía para la inestabilidad política que no sabemos a qué nos conducirá. Y hoy día, lamentablemente, nos encontramos en esta situación de anarquía constitucional. Exactamente, y lo terrible es que el Congreso no lo quiere cambiar, porque lo puede cambiar. Es decir, yo entiendo que para la mayoría de nuestra audiencia, si el presidente comete un delito en flagrancia, debería haber un artículo, ¿no es cierto?, que diga, bueno, 117 lo modificamos, como hemos conversado tantas veces, y incorporamos los delitos de corrupción, que ya están en un tratado. O Rosa María, se establece el impeachment, el juicio político, la acusación constitucional, como está ocurriendo ahora en Ecuador. Ayer claro, los tribunales ecuatorianos han señalado que procede el juicio contra el presidente Lasso, pero no podemos seguir en este caos en donde el Parlamento no quiere perder ese poder, porque eso es lo que en el fondo está ocurriendo. Como se malinterpretó la Constitución y se usó políticamente, dejando de lado el espíritu y la letra de la Constitución, estamos en este caos, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional ha sacado varios fallos, en los cuales prácticamente deja sin juego al Poder Judicial. O sea, la tramitación de amparos en defensa de derechos que violan leyes o en defensa de derechos que violan la actividad propia del Congreso de la República, según este Tribunal Constitucional, está prácticamente prohibida, incluso con la amenaza de persecución a los jueces cuyos nombres se envían a la Junta Nacional de Justicia para que sean procesados, ¿no? Hay un problema serio en el Tribunal Constitucional por sus fallos, ¿usted lo ve? Yo lo veo y creo que al final el Tribunal Constitucional corre el riesgo que estas denegatorias de las garantías constitucionales lleguen a la Corte Interamericana y que la Corte Interamericana rectifique al Tribunal Constitucional. Y eso sí sería muy dañino para nuestro débil sistema democrático, ¿no? Acá, Rosa María, viene ocurriendo en el país algo que está erosionando la credibilidad. Tú hace un rato mencionabas que el gobierno de Castillo no aplicó políticas de izquierda. Me vas a permitir una ligera discrepancia democrática. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la minería, de la acción política de ese gobierno fue claramente para enfrentar la minería. Lo que decía, en la retórica sí, en la retórica. No, acá fue en la práctica, es decir, teníamos a Bellido y a la señora Vázquez, no solo ya amenazando el cierre de minas, sino propiciando el bloqueo, exacerbando ánimos, haciendo movilizaciones, y esto trajo como consecuencia, Rosa María, el bloqueo del corredor minero. Okay, estamos de acuerdo, pero nunca se atrevieron a sacar una norma. Cuando Mirta Vázquez salió y dijo la barbaridad que dijo, la pararon en 1 y 2 semanas después estaban saliendo del poder. Exactamente, pero esa acción política de izquierda ha tenido para el país, o ha ocasionado al país un daño económico irreversible y una situación difícil de revertir. O sea, acá, Rosa María, toleramos la falsificación de los hechos.
así como se ha condenado la conducta de la extrema derecha cuando no quiso reconocer la victoria de Castillo, hay que condenar la conducta de la izquierda que se quiere cargar como sea a, como ellos dicen, a Dina asesina. A quien le pongan por delante, en realidad, ¿no? Bueno, y estamos nuevamente inmersos, porque como comprenderás en el exterior, esta discusión de la vacancia por incapacidad moral permanente no la entiende nadie, porque han convertido este mecanismo prácticamente como un voto de censura en el sistema parlamentario. Esto no existe en ninguna democracia occidental que se respete. Este mecanismo es casi un procedimiento neonazi, sin debido proceso, sin derecho a defensa, express para cargarse presidentes. Y esto hay que detenerlo, Rosa María. Hay que pararlo. Ahora, más nunca, a ver, yo siempre digo a la gente, nunca existió. Nunca, jamás. Es incapacidad mental. Nunca fue una interpretación subjetiva de un Congreso que declara que alguien es inmoral. ¿A quién se le ocurre? Exactamente. Pero nosotros tenemos la misma posición desde Kuczynski. Exactamente, no se aplica, nosotros no aplicamos el criterio jurídico teniendo en cuenta la condición política de las personas, si es de izquierda o si es de derecha. La Constitución, como una ley, como cualquier ley, se aplica de forma igual para todos. No cuando un gobierno es de izquierda hay que aplicarla de tal manera y cuando un gobierno es de derecha hay que aplicarla de otra forma. Claro. Ahora, la solución jurídica es poner donde dice moral mental, para que se acabe la discusión, y incorporar en el 117 el impeachment y las causales por las cuales el presidente puede ser acusado. Anchas, delgadas, las que tú quieras, pero las 4 que hay no bastan, pues tienes que poner las demás. Y es más, el Tratado contra la Corrupción de Naciones Unidas te obliga a ponerlas. Entonces, está servida la mesa para hacer, ¿no es cierto?, la reforma. Pero en la Comisión de Constitución no quiere discutir la modificación del 117 por nada, ni cuando Castillo era presidente. Exactamente. Y por esa razón, en el diálogo que tuvimos con Otárola, le dije que el gobierno debería hacer algo. Es decir, acá ha habido un cambio continuo de la presidenta Boluarte, por llamarlo de alguna manera, pero no nos pueden tontear, no nos pueden mentir. Si ellos están conformes con la actitud del Congreso de no anticipar las elecciones generales, por lo menos que vayan trabajando una reforma política que evite que en el futuro sigamos en esta situación laberíntica de caos institucional. No se ha debatido tampoco la necesidad de una renovación parcial del Congreso, de restablecer el Senado, reformas mínimas. Este gobierno da la impresión que cumplió con enviar sus propuestas de adelanto y frente a los archivamientos no ha habido pronunciamientos, no hay una acción política. Bueno, entonces el país lo que necesita, Rosa María, lo que el país necesita es tener una presidenta que nos hable con la verdad. Si se quieren quedar hasta el 26, que lo digan, pero que no nos tonteen. Yo creo que ese barco ya partió hace tiempo, el barco de la verdad. Bueno, pero en todo caso lo que hay que hacer es exigir un trabajo responsable, ¿no? Que no ahora, lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo fue la reunión con los primeros ministros? Porque había algunos, bueno, estaba Juan Jiménez Mayor, ¿no? También estaba Jorge del Castillo, ¿no? Entonces, era una reunión así un poco mezcolanza, pero ¿qué quería el señor Otárola? Además de la oportunidad de la foto, ¿qué quería? Bueno, a mí no me parece mal la convocatoria. Yo soy de los que defienden el diálogo en democracia siempre y en las peores circunstancias. Y bueno, el diálogo es una forma también para tratar de entendernos. Yo, por ejemplo, toqué el tema de México y Colombia. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la medida que acaba de adoptar el gobierno de retirar a nuestro embajador en Colombia. López Obrador y Petro lo que han hecho es ser defensores de oficio y encubrir no solo el golpismo de Castillo, sino fundamentalmente sus actos de corrupción a nivel internacional. Ahora, la pregunta que yo me hago, que muchos nos hacemos ya en un plano internacional,
Los presidentes pues no tienen amigos, tienen intereses, ¿no? Los países tienen intereses. ¿Qué interés puede tener López Obrador y Petrov en esto? O sea, esa es la parte que se le ha perdido en el Perú, sobre todo a México, ¿no? A ver, por ejemplo, el boicot a la Alianza del Pacífico, Rosa María. Estos Ya, son ok. gobernantes que no creen en el libre comercio, que no creen en la economía de mercado, que no creen en la integración con Claro. intercambio de capitales privados, que no creen en la empresa privada. Y yo creo que en el fondo López Obrador no solo está violando un compromiso internacional que es la Alianza del Pacífico, sino que le está haciendo un daño letal al intercambio económico en un momento en el cual el mundo entero, Rosa María, apreciaba, observaba a la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración económica ejemplar. Además hay que decir, inversión mexicana en el Perú es mucho mayor que la inversión peruana en México. Y la inversión colombiana en el Perú es mucho mejor, mucho más alta que la inversión peruana en Colombia. Entonces, los que pierden son sus países, son sus inversionistas, son sus capitales. O sea, eso es algo que yo no puedo entender. Y Es yo creo hacerle que daño a un intercambio comercial fluido que ha crecido, con Colombia ha crecido muchísimo, además una excelente relación diplomática, es hacerle daño a eso. ¿Por qué? exactamente, y creo que esa podría ser una de las razones. Ahora, la injerencia ha sido absolutamente condenable, ¿no? No, Y, además, y, y, además, y además de injerencia, que ya eso es condenable, han insultado a la jefa de Estado del Perú. Entonces, a mí me puede parecer mal o bien que mientan o mientan, pero es la jefa de Estado del Perú y un gobernante extranjero no insulta a la jefa de tu Estado. Pues eso es además, inaceptable. Rosa Es María, inaceptable. Petro ha insultado no solo a la presidenta, al país, porque ella, nos guste o no, personifica a la Por nación. eso, Petro la ha insultado y nos ha insultado a todos los peruanos en un foro internacional ante varios jefes de Estado. Y esto hay que rechazarlo con firmeza. Esto es inaceptable. Nunca visto, lamentablemente, en la relación bilateral con Colombia, que siempre ha sido óptima, de nivel máximo y alturado. claro, porque, a ver, ustedes dirán, no, pero el Perú siempre ha criticado lo que sucede en Venezuela. Jamás se ha insultado, un presidente peruano ha insultado ni a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro. Nunca le han dicho, nunca lo han insultado, ojo. Estos son insultos, que es diferente. Pero sí, el Perú tiene un decir en este asunto porque hemos recibido 1 millón de venezolanos. Entonces, algo tenemos que decir si tenemos una crisis humanitaria dentro de nuestra casa. O sea, no estamos, digamos, teniendo injerencia. El Grupo de Lima se crea para eso, para discutir, Exactamente. entre otras cosas, qué hacemos con 5 millones de venezolanos que están saliendo de Venezuela. Esto es diferente. Acá es injerencia directa, política, y hay que ver qué interesante la conducta de Bolivia, que se refrenó, la de Chile, una frenada, y la de Brasil, que han reconocido a Dina Boluarte, que no tienen ningún problema. Donde ves cancillerías un poco más profesionales y una menor injerencia del presidente en los asuntos diplomáticos. Pero ahí de nuevo uno se rompe la cabeza pensando qué mal le ha ido a México y a Colombia en esta historia, ¿no? Qué mal, la verdad, la verdad. No han perdido, Bueno, sino todo. también, también comentamos la conmoción a nivel nacional e internacional, y se lo toqué el tema yo directamente por la cantidad de fallecidos Gracias. en el país. Le dije que esto en Inaceptable. democracia es inaceptable y esa es la razón por la cual en estos momentos el gobierno no tiene credibilidad, o por lo menos su credibilidad está muy afectada, y que debían dar una respuesta, que hasta ahora no han respondido con credibilidad ante estos graves hechos Claro, porque no, acontecidos, ¿no? la respuesta del Estado no puede ser, ah, no, los ministros no sabemos nada, los planes operativos son de la policía. Uh -huh. El Bueno, ministro Huerta se ha parado, no Huerta, es Romero, se ha parado delante del Congreso y ha dicho que los policías no disparan porque no tienen armas. sí, pues Y Rosa ahí está lo María, no basta con garantizar una investigación independiente de la Fiscalía y después que el Poder Judicial actúe con independencia. También se requiere una respuesta política. Un gobierno democrático siempre da
cuenta de sus Mira, actos. ahí hemos empezado la conversación recordando este momento tan importante en el cual Belaúnde le pide a Mario Vargallosa que presida la Comisión Uchurajay, porque se da cuenta de que se necesitaba una respuesta política con una comisión independiente, porque la duda que había era terrible. Y que genere credibilidad, Rosa María. Exactamente. En este momento, la democracia peruana internacionalmente no pasa por un buen momento. Claro. Hemos tenido un parlamento que permitió, que se quedó callado frente a las amenazas de Castillo por temor a su disolución. Y hoy día intentan presentarse como los defensores del orden constitucional. Sí. Cuando la mayoría de los peruanos sabemos que no lo son, que actúan en base a sus criterios y beneficios personales. ¿Cuántas veces, Rosa María, hemos conversado sobre el escandaloso caso de los niños de Acción Popular? Acá ha habido un encubrimiento, un espíritu de cuerpo, lamentablemente. Este Congreso, por ejemplo, en el caso escandaloso de la acusación de violación a un congresista, tuvo que esperar la indignación ciudadana, la protesta de los medios de comunicación para desaforar a esta persona. Entonces, este Congreso está ayudando a socavar la institucionalidad democrática. Esa es la verdad y eso hay que decirlo. Ahora, necesitamos un Congreso. No hay democracia sin partidos políticos. Exactamente. Por esa razón, el lema de la izquierda, cierren el Congreso, es inconstitucional. No, claro. Pero acá volvemos... Se refieren a cambien el Congreso, ¿no? Más que cierren el Congreso. Yo lo que escucho de la izquierda es el término cierren el Congreso. No cambien el Congreso. Cierren el Congreso, es decir, están pidiendo un golpe de Estado. Pedir el cierre del Congreso al margen del procedimiento constitucional es una iniciativa golpista, como es una iniciativa golpista cargarse la Constitución violando el procedimiento constitucional. No, yo lo sé, pero digamos, la población en general recuerda la disolución constitucional del Congreso del 2019 y lo que piden es lo mismo que me dicen en el 2019, dámelo ahora. Tienes que explicar que no se puede, porque además este Congreso ha desnaturalizado la cuestión de confianza con la bendición del Tribunal Constitucional. Y en la práctica, hoy la cuestión de confianza no existe, es inaplicable. Exactamente. Inaplicable. Entonces, al no haber ese otro mecanismo de contrapeso, no hay forma de aplicar la vacancia por incapacidad moral permanente, porque el presidente lo pasa nada. Tienes toda la razón. Pero acá tenemos, Rosa María, que analizar también la conducta política de los partidos. Es decir, ¿quién llevó al poder a Fujimori? ¿Quién lo eligió presidente? ¿La primera vez? La primera vez. La izquierda y el APRA. Para evitar la victoria de Mario Vargallosa. Entonces, quien llevó al poder a Fujimori es la izquierda. Y la izquierda participó en su primer gabinete. Sí, claro. Y ahora es el gran monstruo. Pero ¿quién lo llevó al poder? Y lo que hay que preguntarnos, Rosa María, y no se dice es, ¿acaso la izquierda no participó en el debate constituyente de la actual Constitución? Por supuesto. Apristas, Acción Popular, el Movimiento Libertad, el Partido Popular Cristiano, nos abstuvimos. Pero la izquierda sí participó en el debate constituyente. Ahí tuvimos a Henry Pease, es decir, entonces, ahora, falsificar los hechos, decir, no, Fujimori, no, Fujimori. ¿Pero quién puso a Fujimori? ¿Quién participó en el debate constituyente? La izquierda. Y ahora esa misma izquierda que apoyaba ciegamente a Castillo se quiere cargar a Dina Boluarte como sea, como sea. Ahora, hay que ser también claro, Rosa María, la propia presidenta, con su manera de actuar, ella misma está empezando a construir su camino hacia su propia destrucción. Mentir no es un acto conveniente para una persona que ejerce el máximo poder. Y estamos ya apreciando que en sus intervenciones, lamentablemente, sus argumentos se vienen desbaratando. Y además, lo que se tiene que entender es que no podemos pasar por alto estas mentiras porque es lo que hay. Pues es una actitud bien cómoda, ¿no? Bueno, miren lo que hay, pues ya, ¿qué vamos a hacer?
Mucha gente a la derecha te dice eso. Bueno, ya es lo que hay, pues ¿qué vamos a... No, señor. Sí, pero No podemos sí, tolerar estas mentiras. lo que sí se puede es exigir el cumplimiento de la Constitución y la ley. Así O es, sea, por supuesto. Por supuesto. acá estamos en un problema serio precisamente por lo que estamos comentando, porque hay una situación del acceso legítimo al poder y también hay otra situación que es la conducta de la señora Boluarte, que yo no creo que por arte de magia de haber sido colaboradora en la campaña con Cerrón, que se adhirió a los estatutos partidarios de Perú Libre, marxista, leninista, mariateguista, ahora sea una demócrata a carta cabal. Tampoco, ¿no? Pero... No, además ella participaba en los congresos, perdón, en los consejos de ministros descentralizados, sí, claro, donde decían barbaridades contra la democracia, contra la prensa, contra todo. Pero ahora, en la medida de lo posible, tenemos que encontrar la salida política serena a esta crisis. ¿Y cuál sería la salida? Yo creo que es un anticipo de elecciones generales con reformas políticas. Si esa tarea no la quiere, ese es el ideal. Ese es el ideal. Ahora, yo creo que la señora presidenta debe presidir o durante su mandato deben ocurrir esas elecciones generales anticipadas. Eso sería lo óptimo. La salida ordenada, lo que hemos dicho siempre, una salida ordenada. Ahora, sin partido, sin parlamentarios, sin cuadros técnicos, esta situación le va a dar tranquilidad al país. El propio presidente del Consejo de Ministros, Otárola, comentaba el tema de Puno, ¿no? Y mencionaba el caso de la falta de agua potable en Juliaca. Y bueno, yo le comenté que no solo era el caso de Puno. El caso de Puno, Rosa María, es el más escandaloso del país. Puno tiene cinco empresas públicas para la distribución y suministro de agua potable. 5. Pero en el país hay 50 empresas públicas deficitarias, manejadas con criterio político y que mantienen a más de 3 millones de compatriotas sin agua potable. Entonces, yo le dije, si usted está tocando el tema de agua potable, que es fundamental, en el cual el Estado peruano viola sistemáticamente los derechos humanos de millones de compatriotas, bueno, explíquenos cómo va a ser. Rosa María, este tema no es de interés nacional. ¿Alguna vez hemos escuchado en el Parlamento un debate sobre el tema del agua potable? El único que sí le interesa, claro, pero al único que siempre le interesó, hay que honrar a la verdad, ¿no? Fue a Kuczynski, que incluso desarrolló toda una ONG, y a Humala, porque Humala quería que lo pongan en la Constitución como derecho humano. Le explicábamos que no era necesario, pero tanto se emperrechinó que lo pusieron. Igual da lo mismo, porque ya es un derecho humano per se, o sea, ya está, ¿no? Pero después de eso, debate así, el Ministerio de Vivienda debería liderar esto, pero no lo lidera porque las empresas de saneamiento son municipales. Y como son municipales, salvo Sedapal, todo lo demás se maneja solo. Y eso significa la desgracia de miles de peruanos. Entonces, yo le decía, y lo ratifico hoy, con justificada razón protestan los puneños. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI no tengan suministro de agua potable en Puno? Ahora, ¿la culpa es de la extrema derecha? ¿Es del neoliberalismo? Yo que recuerde, gobiernos regionales y municipales no han pasado en los últimos 25 años por las gobernaciones ni municipales de Puno. En los últimos 5 años, Rosa María, la gobernación de Puno ha devuelto al Tesoro Público 2.600 millones de soles que no los ha ejecutado. En los últimos 2 años, por concepto de obras de agua potable y saneamiento, no se han ejecutado más de 1.000 millones de soles. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Por esa razón, Rosa María, en este tema necesitamos un debate franco, amplio y sereno, que no quiere propiciar el Parlamento, que el Congreso vergonzosamente se niega. Entonces, ¿cuál es la salida?
exhortar a las autoridades el cumplimiento de la ley, porque si seguimos en este estado de flotación, la crisis va a continuar, Rosa María. Yo no creo que por Claro que va a arte de continuar. magia, Cualquiera se vayan a solucionar los problemas, ¿no? Así es, o sea, cualquier observador sabe que esto no es no es como el puente Caracol en Chosica que se arregló solo. No, esto no se va a arreglar solo. Esto es bastante más complicado. Ahora bien, Aunque hay que recordar la frase que se le imputaba a Manuel Prado, ¿no? Prado decía, en el Perú hay dos clases de problemas, unos que nunca se solucionan y otros que se solucionan solos. Bueno, pensar de esa manera no es claro, efectivamente tener bueno, un pero si criterio piensa de esa para manera, solucionar los problemas, ¿no? este es uno de los que nunca se soluciona. Porque hasta que no se modifique el asunto de la vacancia por incapacidad moral permanente, vamos a tener presidentes todos los años. O Exactamente. sea, eso es lo que se tiene que entender. Han desnaturalizado en tal medida una institución de la Constitución que vamos a tener presidentes, y esto viene así desde que Keiko Fujimori le declaró la guerra a Pedro Pablo Kuczynski y ahí empezó toda la crisis política. Es el momento del Bueno, inicio de la crisis política. y a nivel Muy bien. internacional, que Sí. la comunidad internacional aprecie esta cantidad de presidentes simplemente hace más incomprensible la situación de la democracia No, peruana, además ¿no? que, como dijo el Papa, cada vez que sale un presidente termina preso. Uh-huh. O sea, salen a la cárcel. Uh-huh. O al arresto domiciliario, o a la... aquí hay algo que no está bien. Y todavía tenemos que trabajar en resolver. Pero hablando de eso, porque me quedan un par de minutos, ¿cómo le va al partido que está formando? Bueno, felizmente las cosas van marchando bien. Ayer hemos recibido ya una comunicación oficial de RENIEC en donde nos comunican que en la verificación semiautomática hemos superado el número de afiliados que exige la ley y también el número de comités a nivel nacional, que creo es la parte más complicada del cumplimiento de la ley, ¿no? Claro. Ahora resta la revisión que tiene que hacer el Jurado Nacional a los estatutos del partido y posteriormente se abre el periodo de tachas, o sea que confío que Libertad Popular logre pronto su inscripción. Digamos, un par de meses, a lo más. Más o menos, eso es lo que debería ocurrir en un estado de normalidad. Esperemos que se concluyan en el estado de normalidad, porque sí, efectivamente, se van a necesitar nuevos partidos, porque el repudio que tienen los partidos que están hoy en el Congreso es gigantesco. Se necesitan nuevos partidos, nuevas caras, nuevas voces. Exactamente, Rosa María. Se necesita que la gente participe en política. Las personas se suelen quejar, critican, pero no ejercen su derecho a elegir y a ser elegido, que es fundamental. Si nosotros dejamos los espacios políticos vacíos, otros los van llenando poco a poco. Pero mire el costo, pero yo siempre digo, ¿a qué costo? Bueno, el costo es alto, ciertamente, ¿no? Lo digo por experiencia propia, ¿no? Así es. 10 años desfilando por la fiscalía ciertamente no es estimulante. La semana antepasada, por ejemplo, Rosa María, la fiscalía ha abierto una investigación por la compra del BAP Carrasco, por la compra del BAP Tacna, acusando de colusión ilegal y negociación incompatible con las autoridades del Reino de los Países Bajos, acuerdos de gobierno a gobierno. Entonces, si la Fiscalía no aplica la Constitución y la ley, ya no digo el caso del satélite Rosa María, que se está investigando por tercera vez, que fue indagado en 2 fiscalías diferentes y esas resoluciones fiscales confirmadas también en 2 fiscalías superiores diferentes. Es cosa decidida, se llama cosa decidida. Pero parece que ese criterio jurídico no lo aplica la fiscalía. En fin, una autoridad Yo decía que el expediente del satélite había dado más vueltas al Poder Judicial que a la Tierra del satélite. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Y la otra pregunta, Rosa María, es ¿para qué sirven las auditorías de la Contraloría General de la República si nadie las va a tener en cuenta? Se supone
que la Contraloría hace Claro. auditorías neutrales, independientes y técnicas. No, y de Entonces, mejor calidad que un peritaje fiscal, ciertamente. bueno, y si el Parlamento y la Fiscalía simplemente no tienen en consideración las auditorías o los informes de la Contraloría, ¿para qué está la Contraloría? Yo creo que la Contraloría mejor debería traspasarse a la Fiscalía. Y a pesar de todos estos años, digamos, desde el 2016 sobre todo hasta la fecha, igual le recomienda a la gente que se meta a la política igual. Bueno, mira, Rosa María, el Twitter distorsiona la realidad, pero cuando uno camina por la calle, Sí. toma conciencia de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, no, el apoyo es inmenso, el apoyo es inmenso. Inmenso. Y yo creo que No, el además... Twitter es una realidad paralela en la que nos divertimos, pero nada, y difundimos bueno, algunas cosas. y que pero es un nada medio de más. comunicación. Pero al final, Rosa María, lo que creo que hay que, y creo que en ese aspecto he dado pruebas, la lucha contra la corrupción no debe ser selectiva. Se enfrenta a la corrupción si hubo corrupción en el gobierno de García, si hubo corrupción en el gobierno de Fujimori, si hubo corrupción en el gobierno de Vizcarra o si hubo corrupción en el gobierno de Castillo. No puede ser como lo pretende la izquierda nacional y latinoamericana, que solo se combate la corrupción de los adversarios. Del enemigo, claro. Exactamente. No. Y en ese sentido yo creo que con la conducta corrupta de Pedro Castillo, más de que quedarse callados, porque es de tal magnitud. A mí lo que me sorprende de Castillo es la velocidad. Normalmente un gobernante entra, pues se ambienta un poco, ¿no? Y de ahí empieza a robar. No había ni entrado, ya estaba robando, se ratea. Es una cosa impresionante, ¿no? Normalmente, ¿no? Tú llegas al sitio, más o menos ves que te puede llevar, pero no, no había llegado a Palacio. Creo que Abel te está mandando señales. Sí, dice Abel que nos tenemos que ir. Y Abel manda. Abel acá es la dictadura, así que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Pedro Castellano por esta conversación. Mucha suerte en la inscripción pronta de Libertad Popular. Y nosotros nos vamos, Abel, y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Así es, Rosa María, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana, gracias al doctor Pedro Cateriano. Cuídense mucho. Gracias, buenos días.